Nordic Debate Academy that we did in Copenhagen and the Balkan Debate Academy that we did in Bulgaria. So the Athens Euros and Thailand Worlds had this joint project. So I just want to acknowledge that we got a lot of the materials from them. Este programa que nos va a presentar, digamos, viene en un background de la Academia Nórdica, el Campeonato de Atenas. Me parece que ustedes ya conocen todos estos campeonatos, entonces tuvo un efecto muy positivo ahí, pues lo vamos a compartir con ustedes también ahora. Okay, so let's talk about closing strategy. You are a closing team. What does the World's Manual say about closing teams? It says you cannot win with minimal additions or with small additions to a strong case, to a well-substantiated, well-developed case already by your opening team, right? You can only win if your contribution, including the whip speech, is better than what has come before. Lo que nos dice el manual de Words es que no puedes ganar con una extensión poco relevante que adiciones a un caso que ya es fuerte. La única manera que tienes de ganar es que aquello que tú dices sea increíble, mucho más relevante que lo que ya se dijo antes. Okay. Now remember, you have to provide something new, right? Of course you have to provide something new. But new is not enough. Different is not enough, right? It is just the first step. It also needs to be important. So you're adding something, but you also need to explain why this thing that you're adding is important. So what you want to do is you really want to provide something unique, something persuasive. So you're not just piggybacking. So piggybacking is like you're riding on the back of your OG or OO. That's not what you want to do. What you want to do is like carve out your own grounds for the debate. Okay? Tiene que ser algo nuevo, pero no es suficiente con que algo sea nuevo o diferente. Necesita ser importante. Tienes que explicar por qué eso nuevo es tan importante, así que lo que quieres es tener un material que sea único y que pueda persuadir a los jueces. No vale repetir o ser la sombra de alguna manera de lo que dijo tu primer gobierno. Lo que uno quiere ser como cámara baja es destacar y de alguna manera plantearse como increíblemente diferente y sustancial al debate, más allá de lo que ya dijeron, de lo que ya dijo tu cámara alta. Okay. Now, in prep time, what do I suggest if you're a closing team? Do not rush into arguments. So a lot of times when people see the motion, their first thought is, okay, what's our argument? What are arguments? Let's list down all our arguments. But actually, you don't know if they're the correct arguments. Also, even if you have arguments, your opening will probably take most of them, right? So don't rush into the arguments. Take a step back and you go, what are the burdens of proof in this debate, right? Does this debate have only one burden of proof or just a few? And if it has only one, what are the links that are needed to make this argument stand? How do we build those links? Or if there are many burdens of proof, then with opening be able to prove all of them, maybe they will leave out some, right? So, for example, a motion on sex tourism. Let's say this House believes that developing countries should promote sex tourism, right? Developing countries should promote sex tourism. There are so many burdens there. One, that selling sex is okay. Two, that not only is it okay, but developing countries should promote it, right? Those are two burdens. And OG might miss one of them, which then is a space for you to enter and extend. Yeah? Ok, en el prep time lo que se sugiere es básicamente no se apuren en pensar y en llegar a argumentos como tal. Muchas veces lo que la gente hace es que está como en esta suerte de rush por llegar a tener como todos los argumentos que se le puedan ocurrir, etc. Lo que se sugiere,
es que te tomes un pasito antes, te relajes un poco y te pongas a pensar en cuáles son los puntos principales o los puntos controversiales importantes que se van a tener que probar en este debate. ¿Qué es lo más importante que tienes que probar? De repente solo hay uno o de repente hay distintos puntos controversiales en este debate. Si solamente hubiera uno, tienes que pensar en qué necesitas para que los links de alguna manera cuadren y tu argumento tenga sentido. Pero si hubiera muchos puntos que probar, a lo mejor a tu alta le faltó algunos de esos puntos. Entonces, por ejemplo, en la moción que nos mencionaba, creo que está ahí escrita, no está, ¿no? Es una moción sobre turismo sexual en países del tercer mundo. Entonces ahí hay muchos puntos controversiales, principalmente hay dos. Por ejemplo, alguien tendría que probarnos que esta clase de turismo podría ser buena. Y dos, ¿por qué los países en desarrollo tendrían que hacer esto necesariamente? A lo mejor a tu alta se le olvidó algunos de estos dos puntos fundamentales. Okay, so your goal is not to have, like I said, you don't need to have a complete case going to the debate, right? It's more like you and your teammate, you kind of have an understanding about how you will make decisions during the debate and how you will communicate with each other. So like I said, don't expect any of your prepared material to survive the opening PM. And be prepared to change what you have. So you listen closely to your opening, and if by deputy they took your case, you need to come up with something else, right? But if they also didn't, then good for you. Okay? Tu meta es que no necesitas tener un caso completo, solo entiende o trata de entenderte con tu pareja la mejor manera en cómo tomarán decisiones en el mismo debate, porque no necesariamente todo el material que hayan preparado va a sobrevivir, de hecho en la mayoría de casos no lo va a hacer, así que tienen que estar muy preparados para cambiar el rumbo que le dieron a su caso durante el debate. Y de todas formas, igual si sobrevive de alguna manera, pues a lo mejor eso les conviene a ustedes. Okay. Next, you ask yourself what the decision points in the debate might be. So usually, when a debate is happening, you have to make some quick decisions, right? So if a team says this, then you will have to say this. But if they say something else, then you might have to change your response. So you try to predict how that can play out. So I have one example here, again, and how your responses might change. So let's say the motion is, this House will make union membership mandatory, right? Require every worker to be a member of the union. So the government side talks about how this is important for workers' rights, and companies right now have too much power over the workers, so we must require everyone to be in a union. There are two ways opposition can respond. Opposition can say, oh no, you are making unions too powerful, and this is bad for business. And this is bad for the economy. That's one possibility. The other possibility is they can say, oh no, if you force everyone to be a member of a union, you are making unions weaker. Because it means there are people who are forced to join the union who don't want to be there. And these people are less likely to support strikes. They are less likely to support collective action, which means the union becomes more without teeth, right? It's more impotent. Now, depends what opposition says, your response will really change, right? Because those are very different debates. So you think about that in prep. Those are the decision points. Like if they say this, then this is our response. Or, for example, I mean, generally, if the motion is, I don't know, banning the Olympics or abolishing the Olympics, which came out in girls, right? And your opening government said, we will ban all international sporting events. Or if they don't say that we will ban all sporting events, then your responses will also change, right? Yeah. Entonces, lo que tienen que hacer es preguntarse durante el prep time cuáles serán los puntos decisivos en el debate. Está claro que si, digamos, a la hora de prepararte uno dice, ok, es probable que la Cámara Contraria nos diga X, nosotros tendremos que decir tal cosa, pero es totalmente posible que eso cambie a lo largo del debate, así que de alguna manera tienen que ser capaces de predecir o de planear de antemano qué respuestas van a otorgar para cada cambio que pueda ser posible dentro del debate. En el primer ejemplo que nos da Sharmila,
habla sobre estas mociones de hacer obligatorios los sindicatos, ¿no es cierto? Entonces es probable que el gobierno diga algo así como, oh, esto es importante para hacer los sindicatos más fuertes, darle más poder a los trabajadores, etc. Entonces la oposición nos puede decir dos cosas. Primero nos podría decir, bueno, no hay que hacer esto porque estás haciendo los sindicatos muy poderosos y esto puede ser malo para la economía, para los negocios, etc. O puede ser que oposición nos diga, no hay que hacer esto porque si obligas a la gente a pertenecer a un sindicato, en realidad lo que estás haciendo es hacer estos sindicatos más débiles porque hay gente que está ahí obligada, por lo tanto tienen menos incentivos de apoyarte con huelgas, con acción colectiva, etc. Entonces, obviamente, dependiendo de la respuesta que nos dé oposición, tenemos debates muy diferentes, ¿no es cierto? Dependiendo de esto, que es algo que deberías de alguna manera manejar en tu prep time, tienes que planear de antemano qué cosa vas a decir dependiendo de lo que salga en el debate. Otro ejemplo que nos da Sharmila es a una moción en donde esta Cámara banearía todas las Olimpiadas, entonces depende si el gobierno nos dice, sí, todas, o a lo mejor alguna en particular, obviamente el debate va a cambiar en función a cómo lo maneja el primer gobierno en ese caso. Okay, so last 2 things about strategy prep. So you are thinking of broad areas of possible extension, but you are not building the argument yet, because again, you will lose that argument. The other thing you can ask yourself in prep is, what are the best arguments possible on the other side? What do you think that the other side will argue? Because you can build responses to that. And from those responses, you might be able to build an extension. That. Entonces, las dos últimas cosas, o en síntesis lo que estamos diciendo es que en principio en el prep time no creamos los argumentos como a la primera, dentro de los primeros minutos, sino que pensamos todavía en las áreas grandes de cómo podemos abordar esto, cómo lo podemos analizar. Y lo segundo, que es muy útil, es preguntarnos cuáles serían los mejores argumentos que nos podría decir la contraparte en el debate. Esto es importante porque a partir de esa pregunta, nosotros en el prep time podemos construir respuestas lo suficientemente fuertes para prevenir esos argumentos o para utilizarlos a nuestro favor y crear de ahí una extensión. Okay. Now, during the debate this time, so not prep anymore. A lot of times, closing teams especially tend to write so much. You are trying to capture everything that's been said, so you're writing a lot, or you're writing your extension, or you're talking to each other, but you miss out on what the opening is saying. This usually happens. So there needs to be a balance between writing and listening. In fact, you should listen more. And then you should overestimate your opening half. Be kind to them, right? Assume that they ran the argument, assume that, because a lot of times closing teams go, they did not do it so well, they did not explain this, and the judge is like, no, actually they did explain it, right? So don't underestimate your opening. That's the first 2 things. The next is, it's important in the debate that you are assessing the challenges and the risks to you. Who is the strongest threat to you? Is it your opening? Is it the opening on the other side? Is it the other closing half team? Who is the biggest threat? Who is the strongest in the round, right? So you need to know how to judge within the debate. And you go for the team that is the biggest threat to you, right? Ideally, you want to be first, so you attack the team that is the biggest threat to you. So you ask yourself, what are the clashes? Who is winning the clashes so far? Now, last, if you are really, really desperate, I don't recommend this, but if you're really, really desperate, right? You have a very strong opening team. Then you make sure you murder the other side, right? But that's a skill. You don't want to end up fourth, so sometimes you have to be strategic. But you only realize that if you are judging within the debate as the debate is happening, right? Okay. Ok, entonces ahora veamos qué es lo que se recomienda durante el debate, ya no en el prep time. Primero, a veces los equipos de bajas suelen escribir mucho o hablan mucho y no escuchan. Lo que tienen que hacer es buscar un balance, pero idealmente deben apuntar a escuchar mucho más lo que está diciendo su alta.
Siempre sobreestimen a su alta, nunca piensen como, no lo explicó, no lo dijo, sobre todo porque eso pasa cuando no escuchan. Entonces siempre pónganse en el escenario en el que no, mi alta sí lo explicó súper bien, sí dijo lo que tenía que decir, porque muchas veces pasa que las altas salen y dicen, sí, bueno, yo voy a explicar esta porque mi alta no lo explicó bien, y en realidad el juez está pensando en su cabeza, no, yo sí lo entendí. Ok, eso. Segundo, es importante que asumas tú como equipo el reto del debate, es decir, piensa en cuál es el equipo más peligroso, el más fuerte, asúmelo y digamos, comprométete con eso. Para esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, obviamente, pensar en cuál es el equipo más fuerte, el más peligroso. Y segundo, debes aprender a juzgar dentro del debate mientras ves y escuchas las cosas que van pasando. Entonces, debes ir, obviamente, lo ideal es ir primero por ese equipo que consideras que es el más peligroso, y para eso tienes que identificar qué equipo va ganando los clashes más importantes, etc. Y tercero, si es que realmente estás muy desesperado, que es algo que principalmente no recomiendo, necesitas, digamos, ser estratégico. Entonces, si no te queda de otra porque en verdad tu alta es increíblemente buena, pues entonces acaba con la cámara contraria. No lo recomienda, obviamente, pero a veces necesitas ser estratégico. ¿Ok? Sí. Okay. Okay. Speaker roles, before we go on to actual extending different extensions. So you actually extend as a team. It is not true that only the member is responsible for the extension. The team is responsible for the extension. And what is the division of labor here, right? The member, that's supposed to be the member, you bring out the bulk of the extension, right? So you introduce it. You're like, this is what we will add to the debate. You explain why it's important. You provide the links and the evidence, so you build it, right? But you also need to engage with the top half, right? You don't just come in there and go, here's my extension. You're like, all right, this is what happened. Let me position ourselves here, right? So you're rebutting the top half and you're giving comparisons. Now the whip, the summary speaker, still has to do a lot of stuff in relation to the extension. They have to respond to attacks from the other side and defend the extension. They have to impact the extension some more, keep telling us about why it's important, and they have to weigh this extension versus the other arguments in the debate and tell us why it is important. So it's not true that only the member is doing the work here. Both team members here are quite important in the extending. Two more things, but they're not super complex. One is the whip speaker, you need to listen to your partner because your duty is to do what is the most strategic given your partner's speech. So if there are little gaps and little holes, you plug those holes, right? And you explain. You have to be like a pimp. You have to really go, this is the best thing that happened to the debate. My partner's case is like, fixes this debate, settles it, right? If you are closing gov, the whip on closing gov is the only person who can respond to closing off. So you cannot ignore them. You cannot forget about their case. And if they are strong, you need to spend time taking them down. Otherwise, no one would have responded to them, right? Okay, those were speaker roles. Ok, hablemos un poco sobre los roles a la hora de cada rol, los roles de cada rol. No es verdad que solo el extensionista debe extender, como propiamente lo decimos en el español, sino que los dos son responsables de la extensión. Como así, el extensionista se encarga principalmente de introducir, de explicar, porque importa, de dar links, de dar evidencia, de dar razonamientos, de construir la estructura fundamental de la extensión, pero el látigo también tiene que hacerlo porque cumple también importantísimas tareas respecto a la extensión, como que debe defenderla de los ataques que se haga, debe impactarla mucho más todavía en el debate y debe ponderarla con los otros argumentos que se presentaron.
Así que definitivamente los dos son igual de importantes. Dos elementos también a tomar en cuenta es que el látigo necesita escuchar muy bien a lo que dijo su pareja, porque algo muy importante que debe hacer es trabajar de la manera más estratégica posible cuando él se acerque a dar su discurso. Por ejemplo, identificar huecos en el discurso de su extensionista y a la hora de dar su discurso salir y llenar esos huecos. Y además que definitivamente tiene que vender la extensión como aquello que resolvió el problema del debate, como aquello que definitivamente fue lo que más importaba en este debate. Y otra cosa importante, sobre todo en el caso de baja de gobierno, el látigo de baja de gobierno es el único que puede responder a la cámara baja de oposición, así que definitivamente no vale ignorar a esa cámara porque son los únicos que le pueden responder, y definitivamente si el equipo encima es un equipo muy fuerte, necesitas responderle porque si no, pues obviamente nadie más lo va a poder hacer y perderías una gran oportunidad. Okay, first type of extension. Opening a new clash. So a clash, just a clarification, a clash is not necessarily an argument. A clash is a disagreement, right? So it's this versus that. That's what a clash is. So opening a new clash. What is the pro for opening a new clash? It is very easy to appear new and fresh, right? Because you can distinguish yourself right away from your opening team. That's the benefit of opening a new clash. What's the disadvantage, the cons of opening a new clash? If you have a strong opening team, it is hard to find a new clash that is a winning clash, right? So it might be new, but it might not be as important as the clash of your opening. So that's a disadvantage. If you're trying, you're experimenting, and you want to open a new clash, that's how you want to extend, then you prep wide, right? You identify as many possible arguments, as many possible actors, as many possible stakeholders, various ideas for different directions for the debate. So you're prepping wide, right? When do you use this? Well, if your side is winning all the clashes, right? If your opening team is already winning all the clashes, and you cannot really add much there, then you open a new clash, right? Now, what is, I'll stop here first, and I'll talk about the burden if you're opening a new clash. But yeah, use it when your opening has won most of the things in the top half. There's nowhere for you to go. Then you open a new clash. Ok, el primer tipo de extensión que vamos a ver es abrir, presentar un nuevo clash. Antes que eso es importante destacar que clash como tal no es un clash no es necesariamente un argumento, sino más bien es un desacuerdo, es decir, X versus Y, eso se entiende, ¿no? Okay. Es muy fácil. Ahora, ¿cuál es el beneficio de utilizar este tipo de extensión? Que va a ser muy sencillo que parezca algo nuevo, algo diferente, porque es algo de lo cual no se hablaba en el debate. ¿Cuál podría ser la desventaja de esto? Que si la arte es muy fuerte, probablemente sea difícil que aunque tu clash sea nuevo, sea más importante que lo que ya se dijo. Entonces, si estás decidido a hacer esto, es importante que identifiques muchos argumentos que puedas abordar de diferentes maneras. ¿Cuándo utilizas esto en el debate? Cuando tu alta probablemente está ganando muchos o todos los clashes que ya se tocaron arriba. Entonces ahí podría ser conveniente que abras un nuevo clash. Okay. So if you do a new clash, your burden is to first argue your clash well, so you prove your material. But second, to also prove and weigh your clash versus all the other clashes in the room. So you're explaining why this new clash is the most important thing. That was all. Ok, entonces si haces esto, debes, en sí mismo argumentarlo y probarlo muy bien, pero luego también tienes que contrastarlo, chocarlo con los otros clashes que ya se tocaron en el debate, porque es probar por qué el tuyo importa más que esos. Cool. Next, extending an existing clash. Why is this possibly a good thing? Advantage. It is valuable
or it is necessary in shallow debates. So if your top half has very superficial analysis, or if the debate is very focused, like it's about a very narrow set of actors that you can't really extend or add a clash there, like you're stuck within that limited debate. So two possible scenarios. Your opening team is quite shallow or superficial in their analysis, so you have space to extend. Or you have no choice because the debate is a very narrow debate and you cannot really like add more actors or add more dimensions to the debate, right? So that's when it becomes necessary to extend the clash. The disadvantage here is it's hard to prove freshness, right? Because your opening team already started analyzing in that direction. And especially if they're strong, it's hard. But sometimes you have to do what you have to do, right? So, what is the strategy if you are doing an extension of an existing clash? You prep, instead of prepping wide, you are prepping the central clashes, so you limit the number of clashes you are focusing on in prep, and you prep a lot in depth, right? So you go for mechanisms and rigor and evidence. And then, you have to focus on the meta. I don't know how many of you are familiar with the word the meta, right? So you have to show that your analysis was necessary and that it was missing. So even if you have the same conclusions, right, or the same clashes, you are adding analysis that is important to prove it. But when you are doing this, don't be mean to your opening, right? You have to acknowledge what they provided, because the judge can see it. Even if you lie and say that they did not say it, the judge can see it. Okay, I will stop here for a minute. Ok, el segundo tipo de extensión es aquel en el cual vamos a hablar de un clash que ya existe, pero lo que tú vas a hacer es que lo vas a extender. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces podría ser necesario y de alguna manera muy tomado en cuenta, sobre todo cuando tenemos un debate con análisis muy superficiales o debates muy limitados en donde no viene al caso que tú hables de otros actores, de otros clashes, porque está claro que es el clash más importante. Entonces tienes básicamente dos escenarios. O pasa que tu alta es muy superficial, realmente no aborda con la debida profundidad ese clash. O segundo, que no tienes de otra porque ese es el clash fundamental que se tiene que tomar y definitivamente no puedes presentar otros actores, otras cosas. Lo malo de esto, de esa estrategia, es que es difícil probar que esto es nuevo, porque en cierta medida no lo es. Y sobre todo puede ser muy difícil cuando tu alta es un equipo bastante fuerte que definitivamente no va a dejar el clash así de manera superficial, sino que sí lo va a tocar. Entonces aquí lo que quieres hacer como estrategia para abordar esto en el prep time es, en lugar de diversificar los clashes de los cuales podrías hablar en este debate, es tomar este que es el principal y analizarlo pero a profundidad. Aquí quieres pensar en mecanismos, evidencia, links, razonamientos, impactos a profundidad sobre este clash en particular del cual vas a hablar. Otra cosa, que era lo último que mencionaba Sharmila, es que aquí de alguna manera entendí que era meta, como no solo tienes que probar todos estos razonamientos propios de tu argumento en este clash, sino ir más allá a una suerte de meta debate y probar que este clash es necesario y muy valuable, porque sin esto no estaría completo el debate. Y lo que necesitas hacer es, necesitas hacer esto para que demuestres que aunque de alguna manera es lo mismo, aquello que tú probaste era necesario para el debate. Cuando hagas esto, lo que nos menciona Sharmila es que no necesitas ser cruel, o bueno, no sean crueles, no sean malos, no salgan y digan como, sí, mi alta lo hizo mal, no dijo nada. Porque, sobre todo eso, no dijo nada, no aportó nada al debate sobre este clash, porque definitivamente los jueces están ahí, entonces igual sí van a escuchar que su alta sí dijo algo, así que traten de abordar esto de una manera en la que no parezca que están diciendo como, sí, mi alta básicamente no contribuyó en nada al debate. Okay, so when do you do this? You do it when your side is losing one or more clashes, because there's space for you now to insert yourself and win that clash, right? Now,
how do you do that? How do you win with this strategy of extending a clash? First, you answer, why is this clash not settled yet for your side, right? Why is it not won yet by the opening team? How does your material now settle it? How does your material now win it? Like, why are you needed? That's it for this slide. Cuando aplicas esta estrategia, básicamente cuando tu bancada o tu lado está perdiendo estos clashes que son los importantes. ¿Cómo ganas utilizando esta estrategia? Principalmente te preguntas, ¿por qué este clash todavía no lo gana mi alta? ¿Y por qué con el material que yo les voy a traer desde la baja, sí lo completo? Con esto sí, digamos, terminamos de probar que tenemos la razón antes que la cámara contraria. Es decir, con esto que yo les voy a traer, sí lo ganamos. Okay, next strategy, next possible extension. You can see that you are getting more and more desperate as the strategies are being described, right? Weighing existing clashes. What is the benefit? No need to think of new material. What is the danger here? The risk of sounding like a non-extension, right? So what is your strategy? You think of a clear metric. So instead of thinking of actual arguments or actual clashes, you are thinking of weighing tools. You are thinking of criteria and metric to settle the clashes and the burdens, right? So basically you say, this is what the opening team said, this is the response from the closing team, and how do we evaluate who is correct? We will provide you with a criteria for evaluating. So your criteria might be utilitarianism, it might be like individual liberty, it might be consent, I don't know, but you come up with a way of like breaking that discussion and breaking that tie in the first half, or like assessing and evaluating the material that they gave. When do you use this? The best opportunity to use this is when there is a lack of engagement between the clashes in the opening half. Sometimes debates happen where a team makes their argument and then the opposing team says, you are wrong, but doesn't rebut it and just introduces their argument, right? And they're just, you are wrong because this is my argument. Then as a judge, I'm like, who am I going to believe? You are not engaging with each other. And when that happens, that is an opportunity for you at closing to go, let me make your arguments engage. And let me introduce a metric for evaluating it. This doesn't work in all debates, but there are some debates where it can work. I'll stop here, and you can go first. Ok, tercera estrategia que vamos a ver es básicamente que ponderes clashes ya existentes en el debate. ¿Por qué esto podría ser positivo? Porque no necesitas pensar en nada increíblemente nuevo. ¿Por qué esto podría ser negativo? Porque puede que suenes como un equipo que no está extendiendo. Entonces, básicamente lo que haces en esta estrategia es que en lugar de pensar en argumentos, piensas en métricas que te sirvan como herramientas para analizar y ponderar estos argumentos dentro del debate. Por ejemplo, dices, ellos dijeron esto, ellos de aquí dijeron esto de acá, nosotros lo que vamos a hacer es presentarles el criterio por el cual ustedes pueden evaluar, ponderar esto. Estos criterios pueden ser, no sé, libertad individual, algún principio que a ustedes se les ocurra, utilitarismo, etc. Esto, entonces, básicamente lo que hace es que provee una herramienta para que se pueda evaluar el material que se ha presentado en el debate. Entonces, ¿cuándo utilizas esta estrategia? Básicamente cuando no hubo engagement entre las cámaras altas. Por ejemplo, el gobierno dijo, ¿se me escucha aquí? Ya. Por ejemplo, el gobierno dijo X, pero oposición dijo, no, eso es falso, y presenta su argumento. Entonces, si te das cuenta, no hay engagement entre lo que dijo gobierno y oposición en cámaras altas, y lamentablemente el juez no sabe cómo evaluar, no sabe cómo ponderar y juzgar esas dos cosas, porque no chocan entre sí. Entonces tú, muy inteligente, sales como extensionista y dices, mira, yo lo voy a hacer chocar, y aquí te doy una métrica con la cual tú puedes evaluar esto. Algo a tomar en cuenta es que quizá esto no funcione en todos los debates, pero en debates donde particularmente este escenario ocurra, puede convenir mucho para ustedes como cámaras bajas. Okay, now, what do you need to do to pull this off? You need 4 steps.
One, you show that there was no engagement in the clashes in the top half. First step. Second step, you introduce your criteria or your metric upon which the two clashes can be weighed. Third step, you explain why this is the correct metric. Why should we care about your metric, right? Fourth step, you show that if you apply this metric that you have proven to be the most important metric, that the clash on your bench is winning. So you basically say, our bench is now winning, but we were the one who provided you the criteria for explaining why they're winning, why OG's material is winning. So we must win, right? Okay, cool. Yeah, so that's it for this one. Entonces, ¿qué necesitas para hacer que esta estrategia funcione? Son básicamente 4 pasos. Primero, necesitas demostrar que en cámaras altas no hubo engagement. Segundo, necesitas obviamente introducir el criterio, la métrica por el cual vas a presentarlo como tu extensión. Tercero, necesitas explicar por qué ese criterio o métrica que tú presentas es el correcto y debe ser tomado en cuenta. Y cuarto, necesitas demostrar que si lo aplicas, de alguna forma el clash que ya existía lo está ganando tu equipo, pero tú como equipo de bajas ganas el debate porque presentas el criterio por el cual queda claro que mi lado del debate iba ganando. ¿Eso se entendió? ¿Me deja entender? Ok, hacemos. Last extension strategy, the responsive extension. So, okay, so what is the advantage of this extension? Well, at least you are focusing on attacking the other side because it's very rebuttal heavy. It depends on the material that the other side gives you, right? So at least you can try to beat the other bench more. So what is the disadvantage of this? It requires a lot of courage. And you also need to show why your rebuttal is valuable in the debate. That it is new, and it is valuable, and it is better than the material that your opening team gave. So that is quite tricky, right? Now, so again, the pros, easier to beat the other side. The cons, might be harder to prove the importance of what you're doing versus your opening team. Now, what might be your strategy for this? You focus on the other side in your prep. Come up with responses to their strongest material. And then, it might be good for you if you make the other side look good. So you inflate the other side. You're like, we got all these great arguments from the opposition bench, but we are greater because we are dealing with it, right? So you make them seem like a bigger threat than they are. Now, that's why I said this is a very risky strategy. When do you use this? When you have a really strong opening team, right? So it might be a good idea to make the opposition teams also look good and then smash them. So that way it doesn't look like opening is clearly winning. And it actually looks like you are doing a lot for your side. I'll stop here. Yeah. Ok, cuarto tipo de extensión, estamos hablando de extensión. Estamos hablando de un tipo de extensión que de alguna manera responde directamente a lo que el otro equipo presentó como su propia extensión. Es casi como una refutación convertida en una gran extensión al material que trajeron los otros. ¿Por qué esto podría ser positivo? Porque definitivamente estás atacando directamente al otro equipo, entonces, digamos, tienes muchas chances de cuestionar, refutar, mitigar, etcétera, todas las cosas fuertes que ellos traigan. ¿Por qué esto podría ser un poco... ¿Cuál es una de las desventajas que podría tener? Que requiere mucho coraje, porque debes mostrar que tu extensión es valiosa, nueva y mejor que lo que ya se trajo en tus altas. Entonces,
quizá puede ser un poco difícil, más difícil probar la relevancia de tu extensión en esta estrategia. Entonces, ¿cuál es la estrategia que quieres emplear para que esto te funcione? Básicamente te vas a fijar, vas a prestarle mucha atención al material que trae tu oposición o la bancada contraria para que tú lo puedas responder de la mejor manera posible. Luego quieres básicamente inflar el material que ellos traen, o sea, vi que lo que ellos trajeron es muy bueno, sus argumentos son excelentes, son grandes argumentos, pero los tuyos son mejores porque tú te vas a hacer cargo de ellos y porque les vas a ganar, porque los vas a refutar, efectivamente. Entonces, por eso mismo esto podría ser un poco riesgoso, ¿no? Pero básicamente lo que quieres es decir, ellos son muy geniales, hacerlos ver como un equipo más fuerte quizá de lo que realmente son, pero nosotros somos mucho mejores porque les respondemos. ¿Cuándo quieres hacer esto? Cuando tienes un equipo en altas muy bueno, muy fuerte. Pero cuando apliques esta estrategia también quieres hacer ver como wow, mi alta fue excepcionalmente buena, pero incluso así yo soy mejor porque mira esto que yo aporto a mi bancada y es el hecho de que le voy a ganar al equipo más fuerte que es la cámara baja de oposición. ¿Me dejo entender? Okay, so how do you pull this off? It's very hard to pull it off, but I think if you are going to try it, so first you go, what did the other side prove? What did they establish? Why are they dangerous to your side? Why might they be defeating your side so far? Why is it harming your side, right? So you make them out to be a threat. And then you go, how are you uniquely beating them? What are you doing to take down this very strong opposition? So yeah, that. ¿Cómo hacemos que esto funcione? 3 pasos. Primero, ¿qué probó el otro equipo? Segundo, con el que te enfrentas. Segundo, ¿por qué son tan peligrosos? Es decir, ¿por qué van ganando a tu bancada? ¿Por qué van ganando el debate? ¿Cómo así son una amenaza para tu bancada? Y tercero, creo más importante, demuestra cómo únicamente tu equipo les gana. Alright. Let's talk about proving your worth. And here we're gonna do an example. Yay, we have time for an example. One thing I want to emphasize is those 4 approaches I talked about, you can combine them. You don't have to choose one and just commit to it, right? In the example, we will use a combined approach. So, like we said earlier, having an extension is not the same as winning with your extension, right? So, new material is a starting point. It's not the end goal, right? We said that already. That is step 1. Step 2 is making your extension necessary. So you do not rely on the judge to figure out the value of your case. They will not. They are not your lawyer, right? You have to advocate for your own case. So under step 2, what do? Like I said, use meta in both speeches. So what has happened in the debate? How should the judge assess what has happened in the debate, right? How does your extension play into this situation? How do you situate yourself here? And then, after that, why is the extension winning, regardless of what happened in the debate? So in case your opening team is winning, you have to do a bit more of this, especially if the opposition didn't challenge your opening team. So you have to talk up your extension a bit more. Okay, that's it for this slide. Hablemos un poco sobre cómo probar tu valor en el debate. Primero recapitulemos lo que creo que ya quedó claro en consenso. Para empezar, estas estrategias las puedes combinar, no son excluyentes, no necesitas escoger solo una. Segundo, recordemos entonces que tener una extensión no es igual a ganar el debate con esa extensión. Y tercero, entonces nos queda claro que el paso 1 para el tema de las extensiones es que tener algo nuevo no es la meta final, sino que es el paso 1 de lo que debes hacer. Entonces, ¿cuál sería el paso 2? Lo que necesitas hacer es que tu extensión sea necesaria.
De manera que el juez no adivina por qué era necesario que tú aportes eso al debate, porque lo que es cierto es que los jueces no son, bueno, el juez no es tu abogado, entonces no la va a defender a capa y espada como si fuera algo por lo que le pagaran, sino que se supone que en el debate eso es algo que tú debes hacer, tú debes defender tu propia extensión y demostrarle que era necesario que se tome o que se trate en el debate. ¿Cómo haces esto? Básicamente con este tema del meta en los dos discursos. Primero, ¿qué pasó en el debate y cómo el juez, o sea, explica qué pasó en el debate y cómo el juez debe evaluarlo? ¿Cómo te sitúas tú ahí una vez que presentaste tu extensión? Y dentro de todo esto, ¿por qué tu extensión gana el debate independientemente de lo que pasó? Esto puede ser, digamos, este último punto necesitaría ser un poco más fuerte, sobre todo cuando tienes un equipo alto, una cámara alta que era un equipo muy fuerte también. Okay, let's do an example. The motion is the US Democratic Party should select a leftist presidential nominee. So, the US Democratic Party should select a leftist presidential nominee. Can you translate the motion so so they can follow? Esta Cámara considera que el Partido Democrático de los Estados Unidos debería escoger, seleccionar a un candidato presidencial de izquierdas, por ejemplo, Bernie Sanders. Yay. Okay. Now, let's see what OG said. OG said, look, voters are disappointed with the current Democratic politicians. The party strategy should focus on mobilizing non-voters. So some Democrats are not voting because they're disappointed. We should activate them. That is all OG says, okay? I will tell you what OO says, then we will translate so you know what happened in the top half. OO says, no, leftist platforms turn off most voters in the US. They're afraid, they think it is communist, whatever. They give you an explanation for this. And if you nominate a leftist person, you make Republicans win the election because they can seem more reasonable or more moderate. That's your top half. Okay. Entonces, con la moción que mencionamos, ¿qué es lo que dice el primer gobierno? El primer gobierno es un caso en donde explica por qué, de alguna manera, los votantes están decepcionados con los políticos actuales que tiene el Partido Demócrata. Entonces, la estrategia que el gobierno considera que el partido debería tomar es en movilizar a la gente que actualmente no vota. Y oposición le responde con un caso en donde explica primero por qué de alguna manera estas políticas de tendencia de izquierda suelen de alguna manera generar rechazo en los votantes de los Estados Unidos. En consecuencia explica que, y eso lo hace diciendo que no, es que la gente piensa que son comunistas y le tienen terror a eso, entonces no lo quieren. Y en consecuencia, oposición explica cómo eso haría que los republicanos de alguna forma se vieran como candidatos más razonables, más moderados y por ende la gente tendería a preferir votar por ellos antes que por estos candidatos de izquierda. Okay? Cool. So you know what happened in top half. So what do? You extend an existing clash. That's one thing you do, right? You say, okay, we agree that mobilizing new voters is important, as our opening team said. We will talk to you about how leftist candidates are more likely to build grassroots movements. So they are more likely to be connected to activist communities, to poor people, to racial minorities. And so if you want new voters, you need grassroots attempts. So that is your way of extending that clash. But you want to throw in a responsive extension here. You also say, look, it is not true that if we have a leftist candidate, the Republicans will appear moderate. In fact, what happens is, if we have a leftist candidate, we push the conversation to the left, which means the Republicans will also have to go left with us, right? They'll have to move. So they move farther away from the right. So we shift the entire politics. To the left. So let me read it out to you. So this is the part you need to translate. It's okay.
So one, you say, hello, we support our opening government. They had a great case for why this is good when Democrats win the election. Opposition has told you that Democrats might actually lose the election if we appoint a leftist candidate. We will do two things today. First, we will show you why it is likely that Democrats will win the election, and we will extend that clash by defending our opening, by talking to you about mobilizing grassroots support, which is what OG played. So we will win that clash. But also, we will engage on opposition's best grounds. We will respond to opposition and say that even if the leftist candidate loses, you have pushed the Republicans further to the left, which you would have otherwise not done, which is good for the political system in general. So what did you do? You basically used the case of the opposition, made it bigger, inflated it, and then proved that OG's scenario was more likely by extending that clash, but also saying that you win even in opposition scenario with a responsive clash. Yeah. Sure. Ok, entonces nos quedamos en lo que aquí había dicho primera posición y ustedes salen y como cámara baja de gobierno dicen lo siguiente. Básicamente que de alguna forma los candidatos de izquierda tienen una mejor conexión o tienen más facilidades para crear esta suerte de movimientos de base con poblaciones vulnerables, históricamente marginadas, gente en situación de pobreza, movimientos LGTBIQ, movimientos de raza, etc. Entonces, si a ti lo que te interesa es mover o tener alcance con estos nuevos votantes, entonces necesitas de estos movimientos de base que necesariamente tienen una mejor conexión o son mejor desarrollados por estos movimientos de izquierda. Y asimismo vas a presentar una suerte de extensión que responde directamente a lo que había dicho la alta de oposición, diciendo que no, o sea, no necesariamente es cierto que porque tú tengas un candidato de izquierda, entonces los republicanos se van a ver más razonables. De hecho, es lo que estás haciendo cuando tienes esos candidatos de izquierda es que, digamos, mueves el debate político a unas, no quiero decir zonas, sino a una tendencia más de izquierda. Entonces, por lo mismo de cómo funcionan las políticas y la política y la presión dentro de la misma, haces que estos candidatos republicanos también tiendan más a la izquierda, digamos, no un extremo, pero sí se alejan más del punto que está completamente a la derecha. ¿Me dejo entender? Pasemos al siguiente. Entonces, aquí básicamente lo que hizo es lo que les acabo de decir, solo que presentó en un discurso. ¿Necesitan que traduzca eso? ¿Sí o no? ¿Hablen ahora o qué? Ya, porque es lo que yo dije, solo que he dicho, o sea, mencionado como si fuera un discurso real de 7 minutos, pero es tal cual eso. Entonces lo que Shamir nos dice es que, como ven en esta estructura, básicamente lo que haces es que demuestras cómo vas a extender lo que ya presentó tu alta y por qué lo tuyo es más importante y completa el caso. Y si se dan cuenta, hace eso que mencionamos en las estrategias pasadas, de que inflas de una manera bonita lo que le dijo la oposición y le demuestras a tu juez que incluso en ese escenario que lo que ellos trajeron podría ser como wow, sí, súper chévere, tú igual vas a ganar ahí. Okay, if anyone has any questions, maybe we can take one or two now, and then for the other questions, save it for the work. We have a panel discussion tomorrow, so we can also do that. Si alguien tiene alguna pregunta ahora, quizá una pregunta que es súper importante de lo que acabamos de ver, podemos abordar una o dos. Si creen que puede esperar, mañana, y se los adelanto, el bloque C de la competencia de talleres es un Q&A. ¿Cómo se dice eso? Preguntas y respuestas. Creo que no existe un término, ¿no? Bueno, es un Q&A, un open mic, donde ustedes van a tener micrófono y pueden hacer más preguntas. Entonces, ¿existe alguna pregunta ahora sí fundamental que tengan que hacer? No veo, así que por favor digan yo. Nadie tiene preguntas.
Nadie. Okay. So, Can I just remind, like, if you go to sleep tonight and think about extensions, we have a panel discussion tomorrow to save those questions. ok, entonces si por alguna razón no me hicieron la pregunta ahora y se van a dormir pensando en el tema, mañana tenemos el Open Mic Dynamic donde pueden hacer las preguntas. En el Open Mic Dynamic van a estar todos los chicos de nuestro equipo de adjudicación. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta para mí? No, ok, gracias.